Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a tener una corta oración. Bondadoso Padre, creador de todas las cosas, te saludamos y nuevamente pedimos tu presencia en este momento, para que sea tu Padre eterno quien nos dirija en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero, hermanos, agradecerle a todos por las oraciones. Hemos estado un tiempecito quebrantado de la salud, pero todavía estamos aquí. Cuando venía de camino, recibí la triste noticia de que mi tía en ese preciso momento, en ese mismo momento, había fallecido. La familia está de luto, pero no de un luto de cosas de este mundo, sino de un luto de adentro, algo profundo. Tengo el privilegio de formar parte de una familia muy unida, la cual siempre, cuando le pasaba algo o le pasa algo a alguna persona, siempre están preocupándose, siempre están buscando, orando para el beneficio de los demás. Pido en sus oraciones también que puedan poner mi familia, para que así podamos pasar este momento, esta realidad, que podamos pasarlo con la esperanza bendita en el Señor. Una cosa grande y buena fue que, estando allá todavía, mi tía desapareció, me dice su hija, y no sabían dónde estaba. Cuando conseguimos la tía que no tenía riñones, por lo menos casi creo aproximadamente, si no es un año más, sin riñones. Y así se fue caminando y la encontraron en la casa de Dios, en la iglesia. Ella me dijo, cuando me vio, me dijo: mi hijo, yo salí, pero era preciso que yo arreglara cuenta con Dios. No fui a ninguna parte, fui a su casa y allí yo me reconcilié con Él. Qué bonito es, hermano, que cada uno de nosotros podamos tener esa oportunidad hasta antes de cerrar los ojos. Vivimos en este mundo, no sabemos hasta cuándo, no sabemos cuál será el último momento. Muchas veces nos hacemos de que vivimos aquí y quizá vamos a estar aquí eternamente. Quizás eso cabría o algo normal en una persona que no cree, pero una persona que conoce y sabe lo que va a pasar, no debería estar esos sentimientos de que quizás las cosas que están en la Biblia, las cosas que se están viendo, quizás son cosas pasajeras o cosas que van a pasar en otro siglo. Pero la palabra de Dios es muy clara. Todas las cosas y toda la palabra de Dios es cierta. Pero hay una gran diferencia. Dios tiene control sobre todas las cosas. Saben, hermanos, que
cuando nosotros vamos a los primeros escritos de la Biblia, que nos narra la creación, Dios como dueño y Señor de todas las cosas, a veces por encima, por lo lejos allá de la mente, quizás alguno de ustedes, porque yo lo hice, da la casualidad o da la oportunidad para uno pensar ciertas cosas que a veces ni tienen sentido. Y el hecho de que si Dios creó todas las cosas, entonces ¿quién lo creó a Él? ¿Te has preguntado tú a veces, quizás, eso? ¿Quién lo creó a Él? Vamos a unos versículos esta mañana que traje aquí. Salmo 40, 28. El Salmo 40, 28. Quisiera que si alguien pueda encontrarlo. Y tengo otra cita también. Primera de Timoteo 1, 17. Una persona va a buscar Salmo 40, 28. Otra persona va a buscar Primera de Timoteo 1, 17. Apocalipsis 1, 8. Y la última persona va a buscar Segunda de Pedro 3, 8. Salmo 40. Bueno, estuve muy errado. Y vamos a buscar la otra cita entonces. Primera de Timoteo 1, 17. ¿Quién la tiene? Segunda de Pedro 3, 8. Sí, por favor, hermana Hilaria. Sí. Amén. Ok. Gracias, hermana. La otra cita, por favor, de Apocalipsis 1, 8. Sí. Ajá. Ok, hermano. La otra cita, segunda de Pedro 3, 8. Segunda de Pedro 3, 8, por favor. Ok. O sea, hermanos, que no encontraremos en la Biblia, en ningún otro libro, la declaración de quién pudo crear a Dios. No cabe en la mente humana. No cabe. Preguntas así y otras no debería tampoco ser como un tema para que el ser humano ande indagando, porque perderá su tiempo y nunca lo va a encontrar. Cuando una persona sepa quién creó a Dios, entonces esa persona es más que Dios y la misma persona que se dice ser. Aunque, mis hermanos, aunque muchas veces el hombre aparenta creer y saber hasta más que Dios, ¿es o no es? A veces cree que puede decirle a Dios y de la manera cómo debe hacerlo y en el tiempo cómo debe hacerlo también.
¿Estamos de acuerdo con eso? A veces nos desesperamos y cuando oramos le pedimos a Dios cosas que realmente no tienen sentido. Como dije, Dios tiene control de todas las cosas. El libro de Filipenses nuevamente nos los aclara. Filipenses 4, 6 y 5. Filipenses 4, 6 y 5. Y una persona que busque el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Filipenses 4, 6 y 7. Por favor, hermano. 4, 6, 7. ¿Qué dice, hermano Girdo? Y hermana Flor busca la otra cita de Isaías 26, 3. Cuatro, 6, escuché. Por tanto, por nada. Ok. Sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios de toda oración y luego con nacimiento de gracia. Ok. Por nada. Entonces, hermano, dice la Biblia, estéis afanosos. En otras traducciones dice, no te preocupes por nada. No te preocupes por nada. Y la otra cita, hermana Flor, que dice Isaías 26, 3. Ok. Tú guardarás en perfecta paz a los que confían en ti. ¿Será, hermanos, que nosotros confiamos en Dios realmente? ¿Confiamos en Dios de tal manera que dejamos todas las cosas en la mano de Dios? A veces nosotros, hermanos, me incluyo, o voy a decir así, yo, para no incluir a nadie, voy a decir yo, quiero tomar la rienda y juzgar como Dios. Pero nunca en la vida, hermano, el pensamiento humano o la lógica humana se asemeja ni siquiera a la manera de Dios. Porque si el pensamiento o la lógica humana hubiera sido como la de Dios, entonces, hermanos, nosotros siquiera no estuviésemos aquí. Estamos aquí esta mañana y estamos en este camino por la misericordia de Dios. Por la misericordia y porque Él es dueño y Señor de todas las cosas y porque quiso en su misericordia poder tenernos aquí y poder tenernos en vida. Dios no es el autor de la maldad, todos sabemos, pero el hombre, hermano, lleva la raíz como herencia. La raíz que muchas veces no deja que el hombre se someta a la voluntad de Dios. Porque los instintos del corazón del hombre son completamente en mal. La Biblia dijo que Dios tuvo que permitir que el diluvio erradicara completamente una raza. Dice la Biblia que Dios se arrepintió, le dio dolor en su corazón, dice la Biblia. ¿Alguna vez tú has sentido dolor en el corazón? No dolor de pecho, hermano. El dolor de pecho es una cosa y el dolor de corazón es otro. Es un dolor que tú no puedes soportar. Dice la Biblia que le dolió en el corazón a Dios. Que le dolió. Fue tan cruel, fue tan profundo,
la maldad que llegó a hacerle dolor al corazón de Dios. ¿Y sabe por qué cuando las cosas te hacen dolor, hermano? ¿Sabe cuando te hacen dolor las cosas? Cuando tú las quieres. Cuando tú las quieres. ¿Cuántas veces tú has querido tener tu hijo al lado de ti en los caminos? ¿Cuántas veces tú has querido tener quizás tu esposo, tu amigo, que por cosas que tú no las entiendes, no están y no se someten a la voluntad o a la buena voluntad de Dios? Mis hermanos, quiero decirle, la palabra de Dios nos dice que Dios es el creador y dueño de todas las cosas. Y nuevamente digo que a Dios no hay que decirle lo que hay que hacer. Dios no depende tampoco de la lógica humana para obrar. Dios hace las cosas cuando realmente ve que nos conviene y a su beneficio. Jesús lo probó allá en la fiesta de las bodas. Inclusive estaban instando a que Jesús obrara. Cuando me refiero a los discípulos, hermanos, se entienda porque María también formaba parte de los discípulos de Jesús. No de los 12, pero ella era también uno de los discípulos. Nosotros aquí no es menester que nos llamemos Juan, Pedro para ser ningún discípulo de Jesús. Somos discípulos de Él porque estamos aprendiendo de Él. Y debemos obedecer lo que Él dice, ¿verdad? Ahora, hermanos, yo quisiera hacer una pregunta esta mañana. ¿Cuántos de ustedes hacen esfuerzo para obedecer a Dios? Yo lo hago. Esfuerzo. Yo hago esfuerzo. No estoy preguntando cuánto obedecen, porque estoy diciendo lo que hacen esfuerzo. Debemos hacer esfuerzo para hacer el bien y no el mal. Porque el mal está ahí. ¿Quién no estaba cuando le invitaron? Inmediatamente a mí me vino algo, el mal. ¿Quién no fue invitado a la fiesta? Siempre el mal va a venir. El ratoncito venía ahí ¿para qué? O sea, todo el mundo sabe, donde hay un ratón todo el mundo se alarma. Porque sabe lo que va a hacer. Pero no estoy hablando de eso, hermanos, sino que estoy hablando del hecho de que el mar está ahí y no debemos andar detrás de él. Es por eso la razón por la cual el cristiano no debe estar en todas partes. El cristiano no debe estar en el cine, no porque la Biblia dice que no vaya al cine, hermano, sino porque naturalmente, ese lugar no es para los hijos de Dios. Simplemente. Yo no como cerdo, no porque la iglesia lo prohíbe, porque, ¿sabe qué? Yo estaba en una casa y la persona me dice, bueno, y pastor, ¿y usted de cuál iglesia es? Digo yo, bueno, yo sirvo a la iglesia adventista. Ustedes son los que no deben comer cerdo y no hacer nada en el sábado. Esa es la percepción que la persona tiene de los adventistas del séptimo día. De lo que no pueden hacer porque la religión se lo prohíbe. Y la religión no prohíbe nada, hermano. Porque usted puede hacer una cosa hoy, aquí, escondida, que nadie lo sabe. Y si yo hago una cosa que la iglesia no sabe, entonces, si es así, no se me cuenta como pecado. Pero yo no debo darle cuenta a la iglesia. Yo debo darle cuenta a ¿quién? Y por tanto, ¿para quién tengo que vivir?
para Dios. Debo vivir para Dios, debo vivir una vida que le agrade a Dios. Aunque muchas veces, hermanos, no le va a agradar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos de la iglesia. Pero yo tengo que vivir para agradar a Dios. Porque sobre todas las cosas, Dios tiene todo el poder, Dios tiene todo el control. Y si yo estoy enfermo, quien me va a sanar al fin y al cabo es Dios. Así que lo importante, hermanos, es estar con Dios. Eso es lo importante. De ahí para allá, eso disculpen, concierne a Dios. Quiero que tengamos esa idea para que podamos ir digeriendo lo que vamos a ir tratando. Ahora, hermano, quiero que vamos al libro de Hechos, el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, y desde el versículo 1 hasta el 11. Me gustaría, por favor, hermana Flor, que me ayude con esa lectura. Mientras que ella busca, voy a comentarle, una hermana me estaba diciendo, mira qué curiosidad y qué cosa que el diablo está atacando en los últimos días a los dos líderes de la iglesia aquí, al hermano César y a mí. Yo no sé si ustedes todos aquí escucharon que el hermano César es tan fuerte que lo quisieron envenenar, pero no pudieron con él. 3 semanas pasadas, 3 o 4, quizás ya un mes, a mí me dieron vinagre a tomar. Me lo dieron por agua. Por eso cuando me dan el agua, la huelo. Sí, ¿verdad, hermano? Porque confiadamente yo fui a tomar y cuando me tiré el vinagre, yo vi más que estrellita, como dice. Porque eso me bajó completamente. Hermano, después de 2 semanas, más o menos, yo a las 2 de la mañana tuvieron que llevarme al hospital con un dolor muy fuerte. Voy a decir esto porque la persona está aquí. Yo viajé con una persona que está aquí de Santo Domingo hasta aquí. Estaba al lado de mí. Y yo estaba orando porque yo no podía respirar. Yo estaba muy mal, grave. No sé si se lo comenté, no recuerdo. No voy a decir la persona, pero está aquí. Pero ese día yo pensaba, hermanos, que no iba a vivir para contarlo. Yo no había caído en cuenta el asunto del vinagre. Inclusive fui hasta el doctor y ni siquiera le comenté de eso. Pero después hablando con una persona que había tomado un desgrasante y eso le destruyó el esófago. Entonces yo vine a caer en cuenta del asunto del vinagre. Junto con el vinagre, lo que hizo el daño, también, hermanos, se me descubrió un quiste grande en un riñón. Y también piedra en los riñones. Y como regalo, porque siempre en las navidades regalan fin de año, la noticia de que la tía murió. Pero eso no es nada, hermano. Cosas más grandes van a venir. Y nosotros debemos estar preparados y preparar a otros. No solamente nosotros nutrirnos, engordarnos de sabiduría. Esa sabiduría hay que impartirla ahí afuera. Realmente eso dé resultado. No podemos estar aquí como una isla. La iglesia primitiva no se quedó tranquila. Los apóstoles, bueno, hermanos, seguir leyendo los Hechos de los Apóstoles, porque cuando tú lees el libro, eso te va a dar a ti cosquillilla en los pies y tú vas a salir aunque no quiera. Hay una cosa hoy en día, hermanos,
que nosotros debemos tener en cuenta. Y lo escuché esta mañana, hermana, que estaba haciendo comentario de la lección. No debemos, hermanos, de dejar la vida de apariencia y vivir completamente para Dios. A Dios no podemos engañar. No podemos engañar a Dios. Quien te engaña eres tú. Vivir una vida que realmente no es la vida. Porque al fin de la cuenta tendremos que dar cuenta a Dios. Vamos a leer los versículos, hermana. Llamado Ananías, por Safira su mujer, le dio una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo sobre una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué te llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se le quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasados lapsos como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Gracias, hermano. Hermanos, no esperemos a que cosas grandes pasen en nuestra vida para nosotros abrir los ojos. No esperemos. A Dios no podemos fingir ni engañar. Si hay un tiempo cuando debemos ser transparentes, es ahora. Ahora. Una de las cosas y las cualidades que nos ayudarán en todo es ser tal y como somos. Tal y como somos. Pedirle a Dios cada día que nos ayude a ver en nosotros las faltas que hay en otros. A ver en nosotros la falta que hay en otros. ¿Sabe por qué? Lo estoy diciendo así. Porque muchas veces nosotros vemos en nosotros lo bueno y vemos lo malo del otro lado. Antes de nosotros pretender que somos buenos, poder ver a otros. Porque mi hermano, mire, la vida es como una persona dijo, como una vela que puede apagarse de hoy o mañana o en un momento. Dios tiene control sobre todas las cosas, pero no debemos de jugar con Dios. Dios no es como un yoyo que podemos tirarlo, agarrarlo y poder otra vez pararlo y seguir. Dios tiene todo, pero todo al control y hará las cosas de acuerdo a su plan. Porque si hay una cosa, hermano, que Dios tiene un plan para todas las cosas. ¿Ok? Bueno. Ahora bien, sabemos, hermano, que Dios ama a todos sus hijos. Todos. Sea hijos
quizá abortivo, o sea, como quisiéramos nosotros llamarlo en moderno. Pero Dios ama a los seres humanos. Y dentro de los seres humanos Dios ama a sus hijos. ¿Cuáles son sus hijos? Todo aquel que le reciba como su Salvador. La Biblia dice en San Juan capítulo 1:12 dice que todo aquel que le recibió, todos tienen el derecho de ser llamado hijo de Dios. ¿Verdad? Ok. Pero como hijos de Dios, hermano, no nos da derecho de odiar a aquellos que todavía no han llegado a ser hijos, quizás. O aquellos inclusive que nosotros no consideramos como su hijo. Eso era lo que quería decir. En el libro de San Lucas, capítulo 15, nosotros encontramos ahí 3 parábolas. ¿Verdad? Encontramos 3 parábolas. Primero encontramos la parábola de la oveja, que dice el versículo 7 que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O sea, en las 3 parábolas hay gozo, pero en la última palabra hay un enojo. ¿Cuál enojo será ese? Saben, hermanos, que mucha gente y de mucha manera hemos escuchado la parábola del hijo pródigo. Del hijo que se fue a la casa, lo vendió, lo perdió, lo disfrutó de toda manera. Pero muchas veces no nos concentramos en el hermano del hijo pródigo. Porque dice la Biblia que el hermano del hijo pródigo se enojó cuando su hermano vino y cuando su padre lo recibió. Hermano, sabe que allá en China o en Pekín o en algún lado, cuando una persona que estaba por ahí afuera viene a los brazos de Dios, sabe que hay gente que se pone brava por eso. Sabe que dije que allá en China y en Pekín, no aquí. Y sabe lo más grande de la vida, que la gente inclusive se lo deja saber. Eso es lo más grande. Mientras que Dios busca la manera para buscar a la persona, hay otras que se encargan de correrla. Y a veces esas cosas se hacen inconscientemente. Yo no estoy diciendo nombre, porque inclusive, hermano, el pastor puede ser, y a veces es un instrumento del enemigo, y hasta corre con esas personas. Si hay una cosa en esta vida, hermano, que debemos cuidar, es nuestra boca, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Porque inclusive así pecamos a veces. Y ni siquiera sin nosotros saber. Sin ni siquiera nosotros saber. Ahora bien, hermano, en esta parábola o esta actitud, en la Biblia por lo menos hay dos pasajes donde Dios muestra su misericordia. Ejemplo de misericordia de Dios, pero enojo del Hijo de Dios. El libro de Jonás también nos habla así, que Dios quiso salvar al pueblo de Nínive, pero Jonás se enojó. ¿Por qué se enojaría Jonás? ¿Por qué se enojaría el hijo pródigo? Bueno, la Biblia dice que el hijo pródigo no, el hermano del hijo pródigo. La Biblia dice que el hermano del hijo, yo tanto tiempo que estoy aquí en la casa que no me he ido de ti, y tú ni siquiera un cabrito me has dado para yo gozármelo con mis amigos. Y este que se fue lo malgastó todo, entonces tú vienes y haces una fiesta.
Hermanos, en el cielo habrá sorpresa. Mucha sorpresa. No es de nosotros, hermanos, formar parte del enemigo, sino del amigo. Debemos buscar la manera para ser realmente lo que Dios quiere. Proveer el camino para que los hijos puedan llegar y no el camino de aquellos que vayan a cerrar la puerta. Quiero decirle, hermanos, con esto que Dios está buscando a hijos e hijas que obedezcan su palabra. El libro de... Sí, Dios quiere, hermano, que la iglesia sea un lugar de refugio para los hombres, que sea un lugar agradable para cuando sus hijos vengan puedan sentirse bien. El alimento espiritual y que sean bien nutridos. Pero también que en su casa siempre haya alimento para saciar las necesidades físicas. Vamos un momento al libro de Malaquías, capítulo 10. Malaquías, capítulo 10, no, Malaquías 3, versículo 10. La Biblia dice, Dios dice, traed una parte. Todo dice, ¿verdad? Dice todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa. Y también dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si nos abro ventanas de los cielos y dejáramos sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Él dice, traed. Hermanos, les voy a decir algo realmente personal. Todo el adventista del séptimo día, el bautizado o alguien que tenga conocimiento, sabe que a lo pasado diezmo de la feligresía. Es la realidad. Esa es la realidad. Pero también la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno. Entonces, si el obrero no trabaja, ¿verdad? Si el obrero no trabaja, no hay que pagarle, ¿verdad? Dice que hay que traerle los diezmos. ¿A quién hay que traerle los diezmos? A Dios. ¿De quién es el diezmo? ¿A quién le pertenece? A Dios. Mañana, cuando ese diezmo sea mal administrado, ¿con quién el Señor va o quién va a tener que darle cuenta al Señor de esos diezmos? ¿Quién? Los administradores, ¿verdad? Si aquel que le pagan, o sea, a mí, no cumple con el trabajo, ¿a quién debo yo darle cuenta? A Dios, ¿verdad? Entonces pregunto, ¿por qué a veces hay preocupaciones por eso? Yo le digo una cosa, hermanos. Si Dios dice una cosa, vamos a obedecer a Dios. Si tú quisiste hacer otra cosa con lo que es de Dios, tu asunto con Dios. Mañana tú tendrás que dar cuenta y razón a Dios de lo que está pasando.
Dios no dice, hermanos, que lleven el diezmo a ninguna otra parte. La Biblia dice que lo lleve a su casa, ¿verdad? A la iglesia que Él formó, a la iglesia que Él estableció. Yo no puedo agarrar mi diezmo y hacer obra misionero con él, porque no es lo que Dios me está diciendo. Cuando yo hago eso, yo estoy desobedeciendo a la palabra de Dios. Mi casa debe siempre tener alimento. ¿Para qué? Para que contar. Si realmente, hermanos, nosotros todos diésemos el diezmo y la ofrenda como debe ser, la iglesia estaría en otra posición. Dios provee de cualquier otra manera porque Él es dueño y Señor de todas las cosas. Pero vamos a hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer. Hechos 5:29 dice, es preferible que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Pero a veces hay personas que están obedeciendo a hombres. Se lo digo porque no sé si todavía aquí ha llegado el asunto de sostén propio. Por eso se lo estoy diciendo, hermano. Hay algunas personas están ahí inventando ese asunto. Y ellos mismos están administrando el asunto. Es algo muy bueno, porque muchas veces yo se lo digo yo. Yo no estoy de acuerdo con todas las cosas que se hacen, inclusive en la administración. Yo no estoy de acuerdo, siendo trabajador de la asociación, yo no estoy de acuerdo. Pero yo lo que digo, que ellos tendrán que dar cuenta y razón a Dios, no a mí. Yo hago mi parte, de mi salario se quita todo, de toda entrada, todo lo que entra de ahí tiene que salir el diezmo. ¿Sabe una cosa, hermano? Que ¿dónde radica la prosperidad de los judíos? En la fieldad. Los judíos no simplemente daban un diezmo, sino que los judíos daban diezmo de todas las cosas y de una manera progresiva. Hay personas que diezman no solamente 10%, sino que van hasta por el 30%, por el 40%. ¿Por qué? Porque están seguros. Esta mañana o en la noche, esta mañana yo estaba viendo algunas de esas cosas por el internet, el asunto del uso de los diezmos. Y yo le digo, hermanos, mejor róbale a un hombre y no trate de robarle a Dios. Porque las cosas con Dios son diferentes. Dios es quien nos hizo. Dios trabajo. Dios es por quien respiramos y Dios es sobre todas las cosas. Porque al final de la cuenta Dios es dueño y Señor de todo, hermano. Así que yo les motivo, no un mandato, sino a ver las cosas como Dios la envía. Además de los diezmos y la ofrenda, Dios también envía a sus hijos a que vayan en los rincones del mundo. Cuando realmente, hermanos, todos a una nos convoquemos y salgamos a predicar el mensaje allá afuera, se verán bendiciones en la iglesia.
bendiciones. Dios envía a personas a la casa, es verdad. Pero el mandato es id. Y la palabra que se usa en griego de id es de algo que sale de adentro para afuera. ¿Ok? De adentro para afuera. No debemos estar en estas cuatro murallas constantemente. La iglesia debe caminar y la iglesia debe predicar el mensaje. El mensaje debe ser predicado y Jesús va a venir. ¿Sabe qué dice el mismo Malaquías en el capítulo 3? Dice así: yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Tú y yo, hermanos, somos los mensajeros que hemos de preparar el mensaje, que debemos de preparar a cada persona. Dice así: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros ya viene, dice la Biblia. Así que, hermanos, vamos a terminar con estas promesas. Jeremías 29:11 dice: hermano Windsor, ¿sí? 29 Jesús. Ok. Amén. 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 A veces, hermanos, nosotros nos desplazamos tiempo y tiempo orando y pidiéndole a Dios cosas. Pero a veces las cosas no vienen. ¿Sabe por qué? Por nuestra propia falta. Y el mismo Jeremías, el capítulo 1, versículo 4, dice, hermano, Jeremías 1:4 dice, 1:4 y 5 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que naciera te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes, hermano, si tú estás aquí esta mañana, es porque Dios te ha escogido para algo especial. No deje, hermano, que los vientos, que las frustraciones quizás del mundo, lo mal, la envidia, resentimientos ajenos puedan quitarnos la salvación que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Jesús viene pronto, hermanos, y aunque nosotros quizás algunos lo vean muy lejos, yo creo que Jesús va a venir y va a venir pronto. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes, hermanos, y que cada día podamos estar atentos, sabiendo que nuestro Dios es dueño de todas las cosas, tiene todo el poder y el dominio, y que donde quiera que nosotros vamos, nada podrá hacernos frente. Nos darán venenos, serpiente, pero nada, hermano, nos hará daño, porque Dios tiene el control de nuestra vida. Que Dios nos bendiga ricamente, en mi deseo.